Buenos días. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Estimados estudiantes, tengan ustedes buenos días. Comenzamos creo que con 3 minutitos, bueno, de retraso, pero ya estamos conectándonos todos, ¿no? Hoy Buenos días. día quisiera comenzar a trabajar con lo que es la evaluación de riesgo. Creo que la semana pasada estuvimos trabajando sobre lo que es identificación, creo que tuvimos 2 sesiones sobre identificación. Creo que ya en esa parte estamos, creo que ya enterados totalmente de cómo debemos hacer una identificación de riesgo. No sé si alguien tenga tal vez alguna inquietud o quiera hacer alguna consulta o a lo mejor como que se llama, hizo alguna investigación y quiere compartir algo con nosotros, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces, según la actitud de ustedes, significa que está totalmente, como se llama, claro esa situación, ¿no? La identificación de riesgo es el primer paso que todo técnico en prevención de seguridad es lo que tiene que hacer. Es lo primero, ¿no? Sin una identificación, nosotros no podemos comenzar todo el proceso. Acuérdense que hasta en las mismas normativas, los reglamentos indican siempre que el técnico en prevención o el tecnólogo en prevención siempre primero comienza identificando, ¿no? Identificando cuáles son los peligros existentes, después valorando esos peligros. Valorando se refiere a que si ese peligro es realmente, puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? A eso es que se refiere con cuestiones de valoración. Y después de que lo valora, lo evalúa, ¿no? Entonces ahí uno, en la evaluación, ahí es donde uno indica si es alto, medio o bajo, ¿no? Por eso yo les decía en la vez anterior que ustedes tienen que desarrollar ese criterio de sacar hipótesis, de comenzar a hacer algún tipo de valoración rápidamente, ¿no? Cuando uno ve una situación en el área de trabajo, uno automáticamente debe comenzar a, a pensar, ¿no? ¿Eso será peligroso o no es peligroso, ¿no? A darle el respectivo valor. Entonces, si uno dice sí, considero que puede ser peligroso, entonces ahí uno comienza con la evaluación, ¿no? Hoy día vamos a trabajar con evaluación. Bueno, tengo algunas diapositivas con cuestiones de evaluación. Sí me quiero centrar un poquito de tiempo en esto de la evaluación porque hay diferentes métodos. Vamos a tratar de ver los diferentes métodos, aunque eh, según los criterios de especialistas en este tema de seguridad laboral, indican que la evaluación y también hasta la identificación, ¿no? Puede que en el mercado existan muchos métodos o dentro de las normativas tal vez existan muchos métodos sugeridos, ¿no? Pero el técnico está en la potestad, ¿no? De que si él podría implementar según la necesidad en la evaluación de riesgo, si él puede adoptar algún método que realmente sea comprobado, que sea verificable, lo puede utilizar, ¿no? No está dicho nada, en ciencia no está dicho nada totalmente, siempre hay cuestiones innovadoras en donde uno podría, ¿cómo que se llama? Podría aportar, ¿no? Aportar como con alguna nueva metodología, ¿no? Entonces, ojo, que las evaluaciones se hacen dependiendo de las necesidades, ¿no? Porque hay ciertas evaluaciones que no se pueden aplicar, como que se llaman ciertas áreas de trabajo, o no hay ese tipo de peligro en el área de trabajo. Entonces, no voy a aplicar una metodología, ¿no? Cuando hablamos de metodología, pues hablamos de metodología cualitativa, en forma general, ¿no? Metodología cualitativa, metodología semi,
semi-cuantitativa y metodología cuantitativa, ¿no? Ya veremos más adelante estos tres tipos de metodología. Dentro de estos tipos de metodología existen diferentes maneras, ¿no? Diferentes formas de cómo se lo aplica, ¿no? Ya ustedes verán cuál es el método, cuando ustedes quieran hacer algún tipo de evaluación, cuál es el método que ustedes quieran aplicar, ¿no? Bueno, vamos con un pequeño concepto, a ver si me ayuda Edinson, como para que, parece que está leyendo por ahí, se está informando, como siempre, quiere estar a la punta de los conocimientos, a ver si nos ayuda un poquito con los objetivos aquí de este subtema, ¿no? Que es la evaluación. Ya, buenos días, ingeniero. Buenos días. Objetivo y conocimiento adquirir. A. Considerarás los pasos a dar para la gestión del riesgo y los distintos factores de riesgo que existen en el mundo laboral. B. Conocerás asimismo qué es y para qué sirve la evaluación de riesgo como parte integrante de la gestión del mismo. C. Conocerás 3 metodologías distintas para evaluar riesgo de seguridad o de accidentes. D. Aprenderás mediante un ejercicio práctico a aplicar cada una de ellas y sacar conclusiones sobre las convivencias de utilizar una u otras. Parece que Edinson, con algunas palabras como que se enreda, ¿no? Sobre la conveniencia, no sobre la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son 4 objetivos que quisiera como que se llama tratar de que se adquirieran. Vamos a ver si es posible, ¿no? Ya después cuando ya terminemos, entonces hay ustedes, dentro de la evaluación que se les hará, pues podré verificar si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Entonces vamos a tratar nosotros de conocer lo que son los pasos para la gestión del riesgo, ¿no? Y los distintos factores de riesgo que existen, ¿no? Eso es un poquito, o sea, como esto va enfocado a cómo hago yo para identificar el riesgo, ¿no? Es lo que ya hemos hecho. Vamos a hacer un recorderis, que la identificación del riesgo la podemos hacer nosotros a través, la primera herramienta es la observación, ¿no? Es la primera herramienta que nosotros utilizamos, la observación in situ, y podemos nosotros ahí tener un criterio y valorar si el riesgo es necesario evaluarlo o no es necesario evaluarlo. Ojo con eso, la valoración es eso, que uno identifica y uno valora si es necesario o no necesario evaluarlo, ¿no? Porque pueden haber cosas que uno ve y dentro del área del trabajo dice, no, esto no lo considero peligroso, no hay que, como que se llama hacer la evaluación. Pero hay que tener también mucho criterio con eso, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo, por ejemplo, se me ocurre, estoy viendo una pared que está cuarteada, yo no puedo decir, no, eso no es peligroso, claro que es peligroso. Entonces ahí tendré yo como que se llama que decir sí. Pero ya hay otras cosas que tal vez, no sé, se me ocurre un pilar que lo veo que está sosteniendo y lo veo que es un pilar bastante grueso y a sentido común se ve que aguanta el peso. Entonces yo veo, no es considerable como que se llama hacer la evaluación del riesgo, ¿no? Porque es un proceso. Evaluar ahí es un protocolo que hay que seguir, ¿no? Entonces, eso un poco en la cuestión de gestión de riesgo y también clasificar, a eso se refiere con la gestión del riesgo, ¿no? Clasificar, ¿cómo que se llama esos riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es? Ya hemos visto, por ejemplo, el riesgo físico, el riesgo mecánico, el riesgo químico, el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial, el riesgo eléctrico, el riesgo biológico, hemos como que se llama, ya conocemos. Entonces, dentro de la gestión de riesgos es eso, ¿no? ¿Todos los riesgos se evalúan de la misma manera? No. No todos los riesgos se evalúan de la misma manera. Hay diferentes formas de evaluar cómo que se llaman los riesgos, ¿no? Por ejemplo, un riesgo psicosocial no lo puedo, como que se llama, evaluar como un riesgo mecánico o como un riesgo físico, ¿no? No lo puedo evaluar. Tiene otra metodología, ¿no? Por ejemplo, hay riesgos físicos que yo los puedo evaluar con un instrumento, ¿no? Un sonómetro, un luxómetro, un vibrómetro, un aerómetro. Bueno,
diferentes instrumentos que existen en el medio que son utilizables para poder evaluar cómo es que se llama un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el sonómetro, mayor de 85 decibeles, el nivel de presión sonora ya me indica de que ese riesgo está ahí latente y que es alto, ¿no? Mayor de 85 decibelios. Lo mismo, por ejemplo, con el luxómetro. Si yo veo, por ejemplo, que en cierta área de trabajo a lo mejor necesito 200 luxes y yo veo que apenas hay 100 luxes, entonces necesito, como que se llama, ya tomar medidas, ¿no? O a lo mejor estoy en un área y veo que esa área necesita 300 luxes y tiene 500 luxes. Entonces digo, bueno, aquí hay exceso de iluminación. Acuérdense que todos los extremos no son apropiados, ¿no? Ni que no haya, ni que haya demasiado, ¿no? Tienen como que se llama que ser equilibrados. Entonces, eso de ahí, pues, en la cuestión dentro de la gestión del riesgo, eso, ¿no? Por ejemplo, el riesgo psicosocial yo lo puedo medir es en base a entrevistas, en base a encuestas. Ahí puedo medir yo el riesgo psicosocial, no lo puedo medir de otra forma, ¿no? O sea, yo no puedo ver que la persona como que se llama, tal vez tiene un comportamiento y digo, uy, está el riesgo altísimo. Tengo que hacer la parte técnica y hacer el respectivo cuestionario y en base a las respuestas, ahí podré yo, como decía, saber si realmente ese riesgo es alto, medio, bajo. O sea, es un método distinto. Lo mismo, por ejemplo, con las cuestiones biológicas, con lo biológico, con lo químico, hay diferentes formas, como que se llama, de evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nosotros de cuestiones biológicas, bueno, eso tiene que ser netamente recolección de muestras y llevar a un laboratorio para que me indique qué tipo de bacterias, virus, o hongo, o bueno, no sé, ¿cómo se llama me indique cuál es, ¿no? Y cuál es el grado de peligrosidad, ¿no? Hay algunas bacterias que son súper que peligrosas, o unos virus que son súper que peligrosos y otros que no, ¿no? Entonces ahí tal vez, como se llama, ciertos tipos de bacterias que están en el medio y que no son tan peligrosas. Entonces ahí no voy a hacer, como que se llama, a tomar unas medidas tan severas, ¿no? Entonces eso dentro de lo que es riesgo biológico, eso es netamente en laboratorio. Lo mismo con cuestiones de los riesgos químicos, es netamente como que se llama con laboratorio. Sí existen algunos métodos que ya hemos visto, en donde como la colorimetría, que es un tubito, como un tubito finito, donde uno en contacto con la sustancia química, con el gas, cambia de color, ¿no? Así como las pruebas de embarazo. Entonces, ahí yo ya tengo más o menos una idea del contaminante que está en el medio y las proporciones que tiene. Entonces, ya tengo una idea subjetiva de más o menos cómo tengo que actuar, ¿no? En cuestiones mecánicas, bueno, en cuestiones mecánicas sí puedo utilizar el método de William Fine o también el método como que se llama binario, lo puedo como que se llama utilizar, o el estándar que se le llama, lo puedo utilizar en eso, ¿no? Entonces, son diferentes formas de cómo uno puede evaluar. A eso se refiere un poco con la gestión de riesgo y los distintos factores de riesgo que existen en el mundo laboral, ¿no? Entonces, acuérdense, no todos los riesgos se pueden medir de la misma forma. Hay para cada riesgo hay métodos que ustedes deben como que se llama conocer. Vamos a tratar en este subtema de lo que es evaluación, ver todos estos tipos de métodos. Se me olvidaba, por ejemplo, en ergonomía. En ergonomía también existen métodos que ustedes, como que se llaman, lo pueden utilizar, ¿no? Por lo general, ergonomía, hablamos siempre es de posiciones, de levantamientos de carga, ¿ya? Entonces, de movimientos repetitivos, ¿no? De movimientos bruscos. Entonces, hay métodos que me indican, como que se llama, si estas personas realizan movimientos bruscos o hay movimiento repetitivo o hay un levantamiento de carga exagerado, me indica todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, estaba con los objetivos, explicando los objetivos. Entonces, bueno, conocerás a sí mismo qué es y para qué sirve la evaluación de riesgo como parte integral de la gestión de riesgo, ¿no? Eso ya lo vamos a en el transcurso, como se llama, del temario, ¿no? Conocerás 3 metodologías distintas para evaluar riesgo de seguridad de accidentes, ya están más adelante, que como le dije, es el cualitativo, el semicualitativo y el cuantitativo, ¿no? Cualitativo, el semicuantitativo y el cualitativo. Aprenderás mediante un ejercicio práctico, bueno, ya haremos no solamente uno, sino tal vez haremos algunos, y les he de mandar algunos tipos de ejercicios para que ustedes lo realicen, ¿no? ¿Qué es la evaluación? Hiller, por favor, ayúdame con esta
con este concepto. Léelo y por favor explícanos. Ok. La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo, así como la valoración de la urgencia de actuar. La evaluación de los riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. Ya, ¿qué entendí yo? Nosotros como estudiantes o preparándonos para técnicos de seguridad laboral, en nuestro entorno de trabajo, nosotros tenemos que hacer como tipo de la identificación de los riesgos mediante los diferentes métodos, como usted los acaba de mencionar, algunos, ¿no? Y proceder a mitigar o eliminar esos riesgos, ¿no? Siempre y cuando cuidando los intereses tanto de los trabajadores como de la empresa, creo yo, ¿no? Ya, listo, pero la evaluación en sí, lo que nos ayuda a la evaluación es darle esa valoración, dentro de la evaluación, dar esa especie de valoración. Si ese riesgo que yo estoy evaluando necesita urgentemente que se tome medidas preventivas, ¿no? O medidas como que se llama de seguridad, porque preventiva es antes, ¿no? Pero sí medidas de seguridad, porque por ejemplo, si yo dentro de la evaluación de riesgo, al sacar los resultados, yo veo que ese riesgo está en colores rojos o está en cifras, en numeraciones en donde me dice que está en colores rojos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que parar todo. O sea, yo no puedo, ¿cómo que se llama?, seguir trabajando porque la parte técnica me dice que eso es un riesgo muy, muy, muy alto. Y la probabilidad, cuando sale en colores rojos, significa que la probabilidad de que ocurra un accidente es altísima. Y yo no puedo estar jugando con la vida del trabajador. Al salirme, como que se llama el color rojo, me está diciendo, oiga, esto es intolerable. Esto es intolerable, esto no se puede como que se llama, continuar. Tiene usted que parar y arreglar y después continuar, ¿no? Entonces, cuando salen colores rojos, cuando salen colores, por ejemplo, amarillo, ¿sí? Colores amarillo, bueno, me dice, oiga, aquí hay un peligro que que hay que poner atención. Entonces, tal vez no paro la obra porque no es así, que bestia, no está en colores rojos, pero debo ir al andar, tratar de bajar el nivel de ese riesgo, ¿no? Por lo general, siempre nuestro trabajo es, si está en rojo o está en amarillo, bajarlo a verde. Ese es como que se llama nuestra tarea, ¿no? Como técnicos, esos riesgos rojos y amarillos, bajarlos a verde, ¿no? Rojo paramos, en amarillo podemos continuar, pero hay que trabajar ahí mismo a la par para, como que se llama, eliminar, ¿no? Hacer una especie de un control, un seguimiento. Y en verde, bueno, tampoco vamos a parar, ¿no? En verde, como que se llama, significa que está en términos aceptables, pero tenemos que estar controlando, vigilando que no suba a ni amarillo ni que suba a rojo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión como técnico. Nosotros no podemos tolerar riesgos en rojo, en amarillo lo podemos tolerar, pero debemos controlar de que no suba a rojo y debemos bajarlo a verde, ¿no? Y cuando están en verde, bueno, que continúe en verde y que no suba ni amarillo ni que suba a rojo. Eso es más o menos la parte que indica aquí, cuando busca identificar y eliminar esos riesgos presentes en el área de trabajo y valorar la urgencia de actuar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, también la evaluación del riesgo está dentro de las leyes que todo empresario debe tener una matriz de riesgo y evaluación, una matriz de análisis y evaluación de riesgo, ¿no? No podemos nosotros estar trabajando en un área donde no haya una evaluación, como que se llama, de riesgo, ¿no? Entonces, en toda empresa, sea pequeña o grande, mediana, debe haber. Ya una empresa que tenga más de 5 trabajadores, ya uno debería comenzar a hacer una identificación y evaluación de riesgo, porque eso te pide como que se llaman las leyes, ¿no? Y tal vez como que se llama amerita, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. A ver si me ayuda aquí. ¿Quién más está por aquí? A ver. A ver, Cielo, por favor, si me ayudas con la lectura, los objetivos, el objetivo de la evaluación de riesgo. Buenos días, ingeniero.
Buenos Su días. objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente y planificar la adoptación de medidas correctoras. Listo. Bueno, este es el objetivo principal de la evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgo es como visibilizar, y cuando hablamos de visibilizar es identificar plenamente ese riesgo, ese peligro que está ahí, ¿no? Entonces, para eso uno como que se me evalúa, porque si uno no evalúa, uno no puede decir si ese riesgo es alto, medio, bajo, ¿no? Es como una forma de identificarlo plenamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, eliminar cuando es posible. Creo que ya habíamos tratado bastantes veces de que el primer paso que hace el técnico es eliminar ese riesgo que está ahí, ¿no? Pero a veces no se puede porque la situación no da, ¿no? No hay recursos económicos, la estructura, ¿cómo que se llama?, de esa maquinaria, de ese proceso, de ese sistema, no me da para yo poderlo, como que se llama?, eliminar, pero si hay riesgos que sí se puede eliminar, pues uno hacerlo, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo, que se puede eliminar? ¿No? Se me ocurre una pared que está como que se llama cuarteada, ¿no? Eso yo lo puedo eliminar, lo puedo como que se llama arreglar, lo puedo tirar abajo y de nuevo hacer como que se llama la pared o reforzar esa pared y elimino automáticamente ese peligro, ¿no? Ahí no minimizo, sino que lo elimino y automáticamente refuerzo la pared. En el piso como que se llama, hay un hueco en el piso, ¿sí? Hay un hueco en el piso, entonces eso es fácil de eliminar, claro que sí, lo cojo, llamo a mantenimiento, hago como que se llama que rellenen ese hueco, lo dejen de nuevo como estaba y lo elimino, como que se llama ese riesgo, ¿no? A eso se refiere con cuestiones de eliminar de inmediato cosas que es posible, ¿no? Se me ocurre, veo como que se llama una persona que en reiteradas veces se les ha dicho que no trabaja de esa manera y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y ya se le ha hablado de diferentes maneras. Bueno, entonces con el dolor del alma, pues habrá que separarlos del trabajo, porque él se va a hacer daño y va a hacer daño tal vez a otras personas, ¿no? Entonces ahí estoy eliminando, como que se llama ahí ese riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ciertos, ¿cómo que se llama?, riesgos que no se pueden eliminar. Ya habíamos hablado, una maquinaria que vale $1.000.000, $1.500.000, no puedo decir, bueno, cambiemos de maquinaria, porque no tengo $1.000.000 en mi bolsillo para, ¿cómo que se llama?, cambiarla fácilmente. Entonces ahí tengo que minimizar el riesgo y estar controlando frecuentemente de que no exceda, ¿no? De que no llegue, como que se llama, a colores rojos, sino que se mantenga en colores amarillos y bajarlo a colores verdes, ¿no? Entonces, hay riesgos que, pues, no se pueden eliminar, pero sí se pueden minimizar, ¿no? Entonces, otro de los objetivos es evaluar el riesgo para saber si es posible eliminarlo o no es posible, como que se llama, eliminarlo fácilmente, ¿no? Y también también es un punto muy, muy interesantísimo, ¿no? De nada sirve la evaluación del riesgo si nosotros no planificamos las medidas correctivas, ¿no? La evaluación de riesgo a nosotros nos va a dar bueno, comienza con la identificación del peligro, de la evaluación del riesgo. Nos va a dar la pauta para tomar las medidas correctivas, ¿no? Que pueden ser medidas, por ejemplo, como capacitación, medidas como crear unas normas, unos reglamentos para que las sigan, puede ser la información, puede ser también equipos de protección individual, pueden ser equipos de protección colectivo, no sé, pueden ser señalización. Bueno, existen diferentes formas de que yo puedo adoptar para seguir un control y aplicaciones de medidas de seguridad para bajar ese riesgo, ¿no? O sea, la evaluación no sirve de nada si no se toman las medidas correctivas, ¿no? Yo no puedo dejar el documento ahí con las evaluaciones donde me dice que tengo que actuar y no hago nada, entonces no sirve de nada el trabajo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, si me ayuda, por favor, con la lectura. Está por ahí María José, que tengo tiempo que no le escucho, María José.
No, ingeniero, ella hoy día no se iba a conectar porque ella estaba donde el hermano y se iba de regreso hoy a su casa. Salió Ya, en la madrugada y no sé si habrá llegado. ya, Nicole Franco, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos Su días. núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que pueden causar daño a los trabajadores. Este examen no estará completo si no recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor conocen su puesto de trabajo. Para poder evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las condiciones de trabajo que generan riesgo. También, a veces es necesario realizar mediciones, y algunas de estas solo pueden ser realizadas por personal con titulación específica. Muchos criterios de riesgo están recogidos en normativa, pero también se pueden mejorar mediante negociación colectiva e incluso pueden ser acordados en el Comité de Seguridad y Salud de una empresa. Listo. Bueno, aquí salieron algunas cositas interesantes, ¿no? Entonces dice que como el objetivo central o el núcleo central, dicen aquí, ¿no? En la cuestión de lo que es examinar o realizar la evaluación del riesgo, es también necesario que esta evaluación se complete con la entrevista al personal que trabaja en el área, ¿no? Por eso cuando yo les decía en la identificación de los peligros, entra también, aparte de la observación, entra la entrevista con el trabajador, ¿no? Entra los ARS, entra como se llama este tipo de índices proactivos, ¿no? Debemos algunos índices proactivos, es conversar con el trabajador, ¿no? Es decirle, bueno, cómo hace el trabajo, cómo empieza, cómo termina, qué movimientos hace, conversar con él, ¿no? Entonces, ahí él me puede dar cierta información que me va a complementar la evaluación también, ¿no? Entonces, indica, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con, con análisis de ciertas muestras, pues se necesita de gente profesional, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el laboratorio, tengo que llevar las muestras que he tomado para ver si hay riesgo biológico, qué tipo de riesgo biológico hay, y también cuestiones de riesgo químico también tengo que hacerlo. Bueno, debo conocer cómo tomar las medidas de un sonómetro, de un luxómetro, que no es nada del otro mundo, ¿no? Un aparatito que solamente basta nomás ponerlo, pero bueno, tiene como que se llama sus pequeñas técnicas, ¿no? Hay que saberlo encender, no sé, calibrar, ponerlo en la frecuencia que se va a utilizar, tomar varias medidas, hacer una media ponderada, entonces ahí usted tiene como que se llaman los datos, ¿no? También en la última parte donde dice que muchos criterios de riesgo están recogidos en normativas, pero también se puede mejorar mediante negociación colectiva e incluso puede ser... ¿Cómo sería eso de que esos riesgos se pueden mejorar mediante negociación colectiva? A ver, Wellington Yupa, que es el más experimentado aquí, a ver. Buenos días. Buenos días, Wellington. ¿Cómo será eso de que muchos criterios de riesgo están recogidos en normativas, pero también se pueden mejorar mediante negociación colectiva e incluso pueden ser acordados en el Comité de Seguridad y Salud de una Te escucho empresa? entrecortado, que todavía estoy en el trabajo esperando a salir. Ya, tú que tienes experiencia A ver, ya, en el área, repítame por favor que no le escuché. ya, ¿me escuchas ahí? ¿Me Sí, en este escuchas? momento le escucho. Ya, dice que hay muchos criterios de riesgos que están recogidos en normativa. Aló. ¿Me escuchaste? Tienes problemas con audio. A ver, entonces con Carlos Jiménez, por favor. Carlos, ¿está ahí? Dígame, ingeniero. A ver, Carlos, según tu opinión, dice que muchos criterios de riesgo están recogidos en normativas, pero también se pueden mejorar mediante negociación colectiva e incluso pueden ser acordados en el Comité de Seguridad y Salud de una empresa. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entiendes vos? O sea, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión del Comité de Seguridad y Salud del Hospital Guayaquil y se reunían cada 2 semanas, cada 2 semanas se reunían para, o sea, ver los reportes
o sea, de personas que estén, que hayan tenido incidentes o accidentes para, o sea, para tratar esos términos y poder, si se podían eliminar esos riesgos existentes, se los eliminaba. Caso contrario, ellos podían, ¿cómo les explico? Podrían usar otros tipos de métodos que estén a su alcance para poder minimizar ese riesgo latente. Ya, pero la parte donde dice que también se pueden mejorar mediante negociación colectiva, ¿qué será eso? Sinceramente, esa parte no. Lo que es el comité de seguridad, eso sí tengo más o menos en claro. Y lo que es normativa también, pero negociación colectiva para mí es algo nuevo. ¿No tienes ni idea qué será negociación colectiva? A ver, bueno, esto tiene que ver con los delegados y con el comité de seguridad mismo, ¿no? ¿Quién es el comité de seguridad? El comité de seguridad está conformado por 50% del empresario y 50% de los trabajadores. Ese está el comité de seguridad o el comité paritario, ¿no? Está integrado. Entonces, ese 50% de trabajadores con el otro 50% que son enviados por el dueño de la empresa, ellos pueden, como se llama, negociar. No sé si ustedes habrán escuchado que dentro de las empresas existen sindicatos. ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? De la sindicalización, ¿no? Entonces, hay en muchas empresas que hay sindicatos, ¿no? Entonces, a través de sus dirigentes, se puede, como se llama, negociar con ellos. Miren, necesitamos nosotros, se me ocurre, hemos identificado, se ha evaluado este tipo de riesgo, pero no le están parando mucha atención los trabajadores, ¿no? No quieren los trabajadores como que se llama actuar. Entonces, necesitamos evitar de que estas personas pues sufran un accidente o ocasionen algún tipo de accidente a sus demás compañeros. Entonces, a ver, vamos a ver cómo acordamos, ¿no? De que que con ustedes, si este trabajador no acata lo que se le está pidiendo, pues hay que sancionarlo. Entonces, ahí es donde viene la negociación, ¿no? Porque siempre el sindicato, por lo general, siempre está a favor del trabajador. Siempre busca como que se llama mejoras para el trabajador, busca como que se llama que el trabajador no sea, no sea explotado, bueno, todo ese tipo de situación, ¿no? Entonces, ahí yo como dueño de empresa, negocio, mira, o sea, va a ser un daño para ustedes mismos. Así que, ¿qué les parece? Si este trabajador no cumple, automáticamente será separado o será multado. Entonces, ahí, bueno, sí es verdad. Bueno, esa es la negociación que están hablando, ¿no? Que entre el dueño de la empresa con los dirigentes sindicales o con los que están dentro de los representantes de los trabajadores, lleguen a acuerdos para ejecutar algún tipo de estrategias para bajar riesgo, ¿no? A eso es que se refiere con mediante negociaciones colectivas, ¿no? Se buscan acuerdos. ¿Claro entonces esa parte? Bueno, continuamos. Continuamos. A ver, Rolando, por favor, si me puede ayudar. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Rolando, por favor, ayúdame. La evaluación de riesgos laborales engloba los siguientes pasos. Identificar los peligros presentes por área o por puesto de trabajo. Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. Documentar los hallazgos, detallado las medidas ya adoptadas y las pendientes. Planificar las medidas pendientes e implementarlas. Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. Listo, bueno, entonces dentro de la evaluación del riesgo están estos pasos, ¿no? 6 pasos me parece que hay, 2, 4, 6 pasos. El primer paso es identificar los peligros presentes, ¿sí? Los peligros como que se llama que están en ese momento. Entonces, y otra cosa muy interesante, ¿no? Es por áreas y puestos de trabajo. Siempre la identificación de los peligros es por áreas o puestos de trabajo. No es como que se llama en forma general, que yo voy como que se llama de una, a medir todos a identificar todos los peligros, ¿no? Ustedes tienen que clasificar tales áreas o tales puestos de trabajo, como hicimos la otra vez en el levantamiento de información, que nos fuimos al departamento de vinculación, fuimos a los baños, fuimos a las aulas, fuimos al departamento administrativo, fuimos a la biblioteca.
Entonces, en cada puesto de trabajo existen diferentes tipos, como que se llama, de riesgo, no en todos va a haber lo mismo. Por ejemplo, se me ocurre, voy a un área donde se almacena productos y en ese producto existe una gran cantidad de riesgo químico. Entonces ahí yo tendré que hacer una evaluación pues de riesgo químico, ¿no? Tendré que ver cómo que se llama, si en esa área existe un alto nivel de concentración de ese producto y tendré que evaluarlo con el método de la recolección de muestras y llevar esa muestra a un laboratorio, ¿no? Pero si yo voy, por ejemplo, a un área en oficina, ahí no hay como que se llama sustancias químicas, ¿no? A lo mejor tampoco no hay mucho riesgo físico, no hay tal vez mucho riesgo biológico, pero sí en esa área existe mucho riesgo ergonómico, mucho riesgo psicosocial, ¿sí? Puede también existir riesgo eléctrico. Entonces, bueno, ahí tendré que evaluarlo de esa forma, ¿no? Entonces, a eso es que me refiero con que la identificación de los peligros tiene que ser por áreas o puestos de trabajo, ¿no? Y ya después cuando ya uno tiene recopilado de todos los puestos de trabajo, los une y ya tendrá uno la identificación de peligros de toda la entidad o de toda la organización, ¿no? Identificar quién puede sufrir daños, eso también uno tiene que estar un poquito atento en eso, ¿no? Porque no todas las personas tal vez tienen las mismas características, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son más vulnerables que otros. Se me ocurre, una mujer embarazada es mucho más vulnerable, una persona ya de edad avanzada es mucho más vulnerable, ¿sí? A lo mejor dentro de la empresa, en el fisiograma, yo detecto que hay una persona que tiene problemas de asma, hay una persona que a lo mejor tiene problemas con el corazón, hay personas que a lo mejor tienen problemas con la visión, con el oído, tienen alguna fractura. Entonces, yo debo también revisar ese tipo de información y ver cómo que se llama, cuáles son las personas que tal vez son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, eso también es otro punto que ustedes deben, como que se llama, tener en cuenta cuando se hace la identificación y la evaluación de estos riesgos, ¿no? El otro paso, pues bueno, ya es evaluar los riesgos, ¿no? Ya cuando he identificado a todas las personas por áreas de trabajo, ya he conversado con ellos, ya he hecho las encuestas, he tomado las muestras, ya la he llevado al laboratorio, tengo toda esa información, pues ya está tabulada, entonces ahora sí ya comienzo a identificar, ¿no? Comienzo a identificar, ya a darles como su respectiva nivel, ¿sí? Si es alto, medio, bajo, y ahí pues ya cuando tengo eso, yo tengo dice que ya buscar las formas de cómo tomar las medidas preventivas, ¿no? Eso también eso no puede quedar nada más en, eh, ¿cómo les diría? En letra muerta, ¿no? Eso yo tengo que preparar un sinnúmero de documentos para hacer eso, ¿no? Y eso nos podemos nosotros, fundamentar en las normativas y también nos podemos fundamentar en la 18.001, ¿no? En lo que tiene que ver cómo que se llama con la normativa OSA, la podemos nosotros como que se llama utilizar eso, porque en la OSA ahí nosotros vamos a encontrar cómo vamos a documentarlo esos documentos, de qué manera los podemos documentar, paso a paso, ¿no? ¿Qué es un programa? ¿Qué es qué es una ficha técnica? Todo ese tipo de cosas lo podemos nosotros encontrar en las normativas OSA, en el 18.001. Ahí lo podemos encontrar. Y si queremos como profundizar y entender la 18.001, nos vamos a la 45.000. Entonces, a la 45.001 que me va a ayudar a entender la 18.000, ¿no? Entonces, podemos utilizar la 18.000 y la 45.000 para entenderla. Y ahí podemos nosotros documentar, como que se llama, esos documentos, o también si queremos nosotros hacer la política, el manual interno, planes de emergencia, cualquier tipo de documento, la 18.000 nos va a ayudar, ¿no? Porque la 18.000 es el sistema de gestión que se utiliza para lo que es seguridad laboral, ¿no? Después de que ya hemos documentado todos los documentos y tenemos listos ahí, entonces, bueno, tenemos que comenzar a planificar cómo vamos a minimizar o cómo vamos a eliminar esos riesgos, ¿no? Entonces, eso, como les dije anteriormente, una persona que no planifica, una persona que no se sienta y comienza a documentar qué es lo que va a hacer, no se puede llamar un técnico o un profesional. Todo tiene que ser planificado, ¿no? Dentro de la planificación, pues entra cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, cuánto me va a costar, y todas las estrategias, todos los objetivos, las justificaciones, todos los cronogramas, entra dentro de la planificación.
Entonces, para ir paso a paso haciendo este proceso, porque no es que de un día para otro yo ya voy a cambiar todo, habrán procesos que van a demorar tal vez algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en las cuestiones de capacitación. A lo mejor la capacitación tal vez me va a durar una semana, 2 semanas, y después ir midiendo los respectivos impactos. A lo mejor tengo que adecuar un área de trabajo y eso me va a durar tal vez una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y ir midiendo los impactos, ¿no? Entonces, hay procesos que van a demorar un poquito más, pero tiene que ser todo como que se llama planificado, ¿no? Porque acuérdense que al dueño de la empresa, a él no le interesa de que la producción se pare. Por lo general, todo dueño de empresa lo que quiere es que si el trabajador estuviera las 24 horas trabajando y que le ingresa dinero a él feliz de la vida, ¿no? Porque por lo general, casi la mayoría de los dueños de empresa o gerentes, los que están administrando, ellos lo que quieren es mayor rentabilidad, mayor utilidad, que haya como que se llama la productividad que se necesita y que no baje eso, ¿no? Y pues bueno, después al final, cuando ya se hayan realizado todas las medidas preventivas y se las haya ejecutado, se las haya adoptado, es muy importante esta parte, ¿no? Evaluar. Acuérdense ustedes de lo que es un proceso, ya ustedes vieron lo que es un proceso, y están ahorita también creo que viendo, no sé si con el ingeniero Arias o no sé con quién, con quién, o ya vieron lo que es como que se llama proceso de producción. Entonces ahí vemos, ¿no? Que un proceso tiene entrada, tiene una entrada, tiene un proceso, la parte en donde se transforma, la parte de transformación y una salida, ¿no? Input, off, no, input, proceso, off, ¿no? Entrada, proceso y salida, ¿no? Entonces, ¿qué entra? Entra materia prima, entra necesidades, entra recursos humanos, bueno, entra. Y dentro de eso hay que trabajar con lo que entra. Y elaborar un producto que al final va a salir. Y cuando sale el producto, ahí es que tengo yo que evaluar, ¿no? Ahí tengo que ver si lo que se ha transformado dentro de ese sistema procesal, el resultado salió lo que yo quería, ¿no? Entonces, ahí viene el ciclo de mejora continua. Si yo veo, por ejemplo, que lo que salió está bien, está dentro de los parámetros, listo, puede seguir. Pero si yo veo que no, que le falta, entonces de nuevo regresa a input, regresa a la entrada y de nuevo lo proceso para que me salga como debe ser, ¿no? Entonces, la evaluación es continua, ¿no? Es periódica, ¿no? Siempre tengo que estar revisando que el producto final reúna los requisitos que yo quiero o que las normativas, como se llama, me lo está exigiendo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, señores? Hasta ahorita solamente hemos estado conceptos, criterios, para que ustedes, pero es necesario que ustedes conozcan la teoría para comenzar, como se llama ya, con la parte práctica, ¿no? Aquí vemos nosotros un pequeño gráfico en donde existen unas formas de cómo hacer evaluación. El método binario por lo general utiliza la frecuencia, viene a ser las veces, por la severidad, que viene a ser como que se llama el daño, ¿no? El daño si es alto, medio, bajo, ¿no? Si el accidente que se va a obtener es como que se llama, es un accidente que ocasiona mucho daño, poco daño o casi nada de daño, ¿no? Eso es la severidad. Creo que ya vimos la vez anterior lo que era severidad. Y la frecuencia viene a ser como la probabilidad. Acuérdense que la fórmula de riesgo es probabilidad por severidad, ¿no? Esa es la fórmula, si podemos decir, matemática del riesgo, ¿no? La probabilidad por la severidad, ¿no? La probabilidad son las veces o en qué momento se puede ocurrir como que se llama el accidente, ¿no? Y acá tenemos el método de William Fine, en donde él utiliza la probabilidad por la consecuencia y por la exposición a ese riesgo, ¿no? Y eso me da como resultado el riesgo, ¿no? El riesgo en William Fine tenemos la exposición, la consecuencia y la probabilidad. Estas tres variables actúan y yo tengo ya ahí como que se llama el riesgo, si es alto, medio o bajo, ¿no? En cambio, en el método binario yo tengo la probabilidad por la severidad y aquí me sale ya el riesgo y me dice si es alto, medio o bajo. Es una... Ingeniero, Sí. el método William Fine o sea, se lo puede usar para qué riesgo, para todos los Solamente riesgos, riesgo solamente mecánico.
Solamente riesgo Ah, mecánico ya. puedes utilizar William Pike. No, Y no otra te sirve. pregunta, ¿no hay ningún método que radique en todos los métodos? O sea, todos los Mm, riesgos, perdón. No hay, ¿verdad? que yo sepa, no, pero sí se pueden adoptar, como que se llama, desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, sí puedes utilizar el método estándar, podría ser. Pero en cuestiones cuantitativas no conozco cómo que se llama un método que se lo pueda aplicar para todos los riesgos, ¿no? Cada riesgo tiene su método, como les decía al comienzo, ¿no? Los riesgos físicos tienen sus métodos, que es a través del análisis en cuestiones de laboratorio, con la toma de muestra, con la valoración de los instrumentos de medición. Los riesgos químicos, ustedes tienen los resultados de la evaluación es en laboratorio, los riesgos biológicos también, los riesgos ergonómicos a través de la observación, y ahí existen unas figuritas, unos cálculos matemáticos que ahí te va a decir si existe o no existe riesgo. El psicosocial se lo hace solamente a través de elaboración de cuestionarios, de entrevistas. ¿Cuál más se me está yendo? Bueno, no sé si ya los dije todos, ¿no? Pero de los principales son métodos. ¿No? Pero como desde el punto de vista cualitativo, el que yo utilicé en el instituto, si ustedes se dan cuenta, ese creo que es método binario, ¿no? El que yo utilizaba, ¿no? El de frecuencia por severidad. Ese es el que he utilizado en el que hice en el instituto, ¿no? Ese es más cualitativo, ¿sí? Es en base al criterio del técnico, ¿no? En base a lo que yo, bueno, he visto, sí, me parece que es peligroso y pues lo he catalogado, ¿no? Como tolerable, intolerable, que ya veremos más adelante, ¿no? O sea, de esa forma sí se podría tal vez hacer la evaluación, pero es netamente cualitativa. Es en base al criterio, en base a la experiencia que tiene como que se llama el técnico, ¿no? Que puede a veces tal vez fallar, ¿no? A veces, por ejemplo, los criterios subjetivos pueden como que se llama, tal vez no ser. Miren, por ejemplo, el día de ayer que tuvimos nosotros esa reunión no reunión, perdón, esa entrega de proyectos de las estudiantes, yo antes, cuando yo recién comencé con ese proyecto, yo dije, esto es una tontera, esto no va a servir para nada, esto va a ser un desastre, va a ser un... Bueno, pero al final, cuando ya vi los resultados, pues realmente no era como yo esperaba, ¿no? Los resultados fueron diferentes, distintos. Sí salió un material más o menos, no, tal vez del 1 al 10 no salió un 9, pero sí más o menos salió, se me ocurre, por ahí un 7, ¿sí? Más o menos aceptable como que se llama el trabajo, ¿no? Porque vi los resultados. Entonces, a veces puede uno, cuando uno solamente se basa en lo subjetivo, a veces puede, como que se llama, fallar. Hasta en lo objetivo a veces puede fallar, ¿no? Muchas cosas que pueden, como que se llama, cambiar, ¿no? A lo mejor uno hace unos cálculos matemáticos y dice, no, esto va a suceder así. Pero vino tal vez alguna fuerza externa y que no estaba, como que se llama, valorada dentro del análisis y te tumbó todo, ¿no? Por eso es que les decía que uno a veces tiene que también un poquito moldear, adecuar, como que se llama, los métodos de acuerdo a la situación, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo que se llaman algunos métodos a aplicar, lo que ya les dije, el método binario simplificado, el método simplificado de evaluación de riesgos de accidente y la evaluación de las condiciones de trabajo en las pymes, ¿no? Aquí tengo algunos materiales que yo los revisé y los utilicé en la maestría que yo tuve. Como les dije, a veces los países de afuera, en especial la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, tiene una gran cantidad de material que nos puede ayudar a nosotros a tener criterios, ¿no? A tener criterios para, como que se llama, poderlos aplicar, ¿no? Entonces, aquí, en este de aquí, por ejemplo, tenemos la normativa 330, la NTP, normas técnicas de prevención, ¿no? Ustedes pueden irse, como que se llama, a las normas técnicas de prevención, a la NTP 330, que ella explica así detalladamente cuál es el sistema simplificado de la evaluación de riesgo de accidentes, ¿no?
Ahí ustedes encontrarán paso a paso cómo lo hace. Y tal es el caso que sí les pediría que por favor ustedes la revisen y para la próxima clase, ustedes como que se llama, me pueden hacer un resumen, ¿no? Me pueden entregar un resumen de cómo funciona, me pueden explicar, ¿no? Entonces eso quedaría como trabajo, ya voy a subir esto de aquí a la plataforma para que ustedes revisen esta NTP 330, ¿no? Aquí también ustedes pueden apoyarse en este material, evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Esta es una guía que existe en la web que les podría ayudar. Aquí está justamente ¿cómo le podrías decir? La dirección electrónica, ¿no? Donde pueden bajar, como que se llama esta guía, ¿no? Tengo también, me parece que ya, sí, esa es parte de la guía. Aquí tengo otro, Ingeniero, una pregunta. dígame. Esos puntos que salieron ahí, esos que dicen cuestionario y todo, son como ejemplos de los de checklist, así más o menos. Sí, son tipo checklist. Sí, son formas de Ya, listo. checklist para que ustedes puedan, por ejemplo, en cuestiones de ruido, vibración, calor, radiación, carga física, carga mental, trabajos de turno, factores de organización. Es más o menos tipo checklist, sí, tipo checklist donde ustedes, ese que les estoy mostrando es de este material. Sí. Ahí tenemos cuestionarios, son puros cuestionarios, ¿no? Hasta el 22 tiene, desde el 0 hasta el 22. Ustedes lo podrían revisar para que ustedes puedan, aunque la verdad que ya con la experiencia que tengo con ustedes, yo les he enviado un sinnúmero de materiales y algunos me han demostrado que ni siquiera como se llama los revisan, ¿no? Entonces uno también debe prepararse, ¿no? Entonces aquí ya les estoy enviando los materiales que ustedes pueden utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros otra forma de evaluar que son para pequeñas y medianas empresas. Creo que la de arriba también era para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, tienen ahí ustedes uno, tienen dos materiales, ¿sí? Aquí tenemos otro. Este también es para la pequeña y mediana empresa. Este es gestión de la prevención de riesgo. Les estoy entregando tres documentos donde ustedes pueden encontrar cómo hacer la evaluación de riesgo en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tenemos aquí, es como especie de como un ejemplo de lo que ustedes tal vez vayan a encontrar, ¿no? Entonces aquí tenemos acerca de la ficha de evaluación técnica. Aquí tenemos lo que es prioridad, que es igual a nivel de eficiencia por nivel de exposición, por nivel de consecuencia, ¿no? Otro método que se puede, como se llama, aplicar para evaluar, ¿no? A ver, me quedan 5 minutos. Bueno, aquí ya la parte de arriba ya creo que lo revisamos en las clases anteriores, lo que tiene que ver todo con identificación de riesgo, ¿no? Ya hicimos todo esto, aquí vimos la parte de la semana pasada, ¿no? Estamos ahorita en la parte de aquí abajo, donde dice evaluación, método cualitativo, método semi-cuantitativo y el método cuantitativo, ¿no? El método cuantitativo, dentro de este método nosotros encontramos el binario resumido, la NTP 330, el de William Fay y otros métodos. Este es netamente cuantitativo. ¿Por qué decimos que es netamente cuantitativo? Porque vamos nosotros a utilizar con estos métodos, por lo general, puros cálculos matemáticos, ¿no? Vamos a multiplicar, vamos a sumar. Entonces, según el resultado que me va a salir un número, ¿sí? Y ese número me va a indicar si es alto, medio o bajo, ¿sí? Según el resultado que me salga, me va a decir si tengo que actuar urgentemente, si tengo que tal vez, bueno, un poquito más pausado, o si tengo que, bueno, me da chance como para hacerlo poco a poco, ¿no? Ese es con el método binario, el de la 330, la norma técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y del Trabajo, el de William Fay, y hay otros métodos más, ¿no? Que se pueden, ya vamos a ver más adelante, ¿no? En cualitativo y semi-cualitativo, bueno, estos dos métodos es el método que les decía yo que tal vez ahí puede ser por probabilidad y por severidad, ¿no? O por probabilidad y consecuencia, ¿no? Que es casi como que se llama lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir avanzando un poquito acerca de esto de aquí, ¿no?
A ver si me ayuda con la lectura. Daniela, por favor, ayúdame con la lectura, con este material. Daniela, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, ingeniero. Haga el favor de leerlo. Ya. ¿Cómo evaluar el riesgo de accidente? La evaluación de riesgos debe extenderse a todos los puestos de trabajo de la empresa y tareas desarrolladas en los mismos, no solo a las productivas, sino también a las transversales, con ellas tales como las de mantenimiento, limpieza, reparación, puesta a punto, reglaje, etc. Dicho de otro modo, se tendrán en cuenta todas las condiciones de trabajo existentes o previstas. La evaluación la llevará a cabo el personal competente, con los contenidos formativos y funciones mínimas exigidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, capítulo 6, artículo 34, 35, 36 y 37. Muy importante su lectura. Claro, esto de aquí es un material, como les dije, de la maestría que hice, por eso es que habla. Esta es la 295, creo que es un reglamento, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos nosotros omitir, ¿no? Aquí tal vez sería funciones mínimas exigidas en el reglamento 2393 o en el reglamento andino o en base a los convenios firmados con la OIT. Ahí nos podemos nosotros basar, ¿no? Esta parte de aquí pertenece a la Unión Europea, pero el concepto en la parte de arriba sí lo podemos tal vez nosotros utilizar, pero aquí podemos poner en vez de exigida en el 2393, la OIT, en el reglamento andino, todos los documentos que están en nuestro país, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Pero lo que es interesante es que la evaluación del riesgo no netamente tiene que ser con la persona que está con una máquina o que está en su área específica de trabajo. Cuando uno evalúa un riesgo, tiene que hacerlo de todas las personas que están, frecuentemente en esa área, ¿no? Por ejemplo, la persona de limpieza. ¿Por qué él? Porque la persona de limpieza se encarga todos los días en la mañana de limpiar y a la hora, como que se llama, cuando ya termina todo, de limpiar. Entonces, esa persona va a estar rondando por esa área de trabajo. Y él puede tal vez provocar un accidente o tal vez él, como que se llama, podría también ser víctima de alguna enfermedad profesional. No se me ocurre, está en un área donde tal vez existe una sustancia tóxica y él todos los días al estar por ahí hay residuos y está, y respira, y respira, y respira hasta que, acuérdense ustedes de las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Sí. A ver, ¿una enfermedad crónica cuál es? Ajá. En la de la piel, una enfermedad de la piel. Cáncer. El cáncer no es... A ver, el cáncer es crónico. El cáncer es agudo. Ajá. Pérdida de un brazo. Es con el tiempo, ¿no? Ya, bueno, eso es la consecuencia, ¿no? Me refiero como que se llama a enfermedades. Hay enfermedades que, se me ocurre, usted entra en un área y ¡puf! El fogonazo de gas tóxico, usted se cogió, se intoxicó y pum, cayó pataleando, ¿no? Entonces, ese es un tipo de enfermedad que en el momento como que te da, ¿no? Pero en cambio hay otras enfermedades que poco a poco uno va de poquito en poquito en poquito y después de un largo tiempo te das cuenta que tienes un cáncer. Entonces, esa es una enfermedad, se podríamos decir, aguda, ¿no? Pero como que se llama crónica, es como a ver, no sé si aguda. Podría ser una lumbalgia o Así algo es. degenerativo. Sí, estoy como, bueno, ya mismo confirmo, en aguda crónica estoy como, no sé si crónica es a largo tiempo y aguda es en ese momento. Me parece, creo que es así, ya reviso, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tener un poquito, que estas personas que están alrededor del que está específicamente en el área productiva también pueden como que se mantener algún tipo de problema. Por ejemplo, el supervisor que está cada momento por ahí viéndome cómo estoy trabajando, también habría que incluirlo dentro de la evaluación. El que trabaja específicamente, el supervisor, el de limpieza, los que están dentro de esa área, ¿no? Ya, ojo con eso. Que tengo dos cosas que tengo que tratar. La pregunta que me hizo ayer Carlos sobre si entre más oxígeno uno tiene, le hace daño o no le hace daño, ya lo tengo pendiente de eso. Y ahorita
para lo que es cónica y grúa, ¿no? A ver, bueno, aquí tenemos el procedimiento, dice el procedimiento a llevar a cabo, la evaluación se encuentra recogida en el artículo 5, bueno, también eso es ahí de la Unión Europea, dice que es recoger información cuando uno hace la evaluación del riesgo, uno tiene que coger la información de dónde, de la organización, de las características del trabajo, sobre las materias primas que se han utilizado, sobre los equipos de trabajo y sobre el estado de salud de los trabajadores. Miren, estas 5 variables uno tiene que tomarlas en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? La organización, ¿a qué se refiere con la organización? Bueno, los horarios, se refiere al horario del trabajador, la función que él está desempeñando, la capacitación que él, como que se llama, le han dado, sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Acuérdense de las condiciones, los actos inseguros y las condiciones inseguras. Entonces, las condiciones inseguras, eso entra en la organización. Todo lo que la organización a mí me provee, lo que me da. ¿Ya? Entonces, eso tengo que también evaluar, ¿no? Capacitaciones, horarios, presión, cómo me tratan, cómo estoy conforme, estoy a gusto en ese trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de la organización, tengo que evaluarlo. Tengo que también evaluar todo lo que son las características del trabajo, el señor cómo lo hace, el proceso de trabajo, ¿no? Si lo hace bien, si lo hace mal, si tiene las herramientas necesarias o no, si tiene la maquinaria o no. Entonces, por ejemplo, si el señor realiza movimientos bruscos, hace levantamientos de carga, si es que los hace o no los hace, si hay movimientos repetitivos o no. Bueno, todo lo que encierra en sí el trabajo que él realiza, ¿no? Sobre las materias primas que él está utilizando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, estoy trabajando en un área donde tengo contacto con frutas, con verduras, con carnes. Entonces, ver qué tipo de riesgo pueden traer este tipo de materias primas. O a lo mejor yo ya estoy recibiendo algún producto semi-elaborado, entonces, ¿cómo lo recibo? Ese producto, ¿en qué condiciones lo recibo? Y si tengo el equipo apropiado para, ¿cómo que se llama?, recibir. Se me ocurre, estoy trabajando con vidrio, y si tengo, ¿cómo que se llama?, los guantes, tengo todo la protección necesaria, ¿no? Entonces, sobre las materias primas. Los equipos de trabajo, las herramientas que me dan, la maquinaria que me dan, ¿es apropiada, no es apropiada? Eso también tengo como que se llama que evaluar, ¿no? El estado de salud de los trabajadores. A veces hay personas que tienen algún tipo de condición. Por ejemplo, se me ocurre, hay personas que son asmáticas, personas que son con problemas de corazón, personas que a lo mejor son anémicas, personas que a lo mejor tienen problemas de ceguera, oído. Entonces, su estado de salud también tengo que ver, ¿no? Si está trabajando en unas condiciones óptimas o no. Hay personas que pueden llegar, por ejemplo, con problemas, no sé, de su hogar. Entonces está como esa persona ida. Tengo que también estar viendo eso, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad, personas que a lo mejor no pueden caminar muy bien o tienen dolor en algún lado. Eso también tengo que evaluar. Estos 5 puntos, señores, ustedes tienen que tomarlo en cuenta a la hora de la evaluación del riesgo. Ojo con eso, ¿no? Bueno, me parece que ya tengo las 9:05. Creo que tienen ahorita ustedes con algún otro docente. Nos quedamos ahí. Buenos días, Inge, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Dayana? Muy buenas. Ya le doy Aquí estoy tomando clases de prevención que les da evaluaciones laborales. Listo, cuando Estaba tan concentrado que no le corté la inspiración. Cuando desee le puedo facilitar material de seguridad, que como sé que estás viendo esas tres áreas, tengo una gran cantidad de información bibliográfica en cuestiones de todo lo que tenga que ver con normativas, en el área de seguridad laboral, ¿no? La otra vez estaba trabajando un poquito sobre la 45.000. Entonces, lo que yo le explicaba a los chicos, que la 45.000 vino a reforzar la 18.000, ¿no? Porque si tú analizas así netamente la 45.001, es como venirte a decir cómo debes utilizar la 18.000. Pero todavía está en vigencia la 18.000, ¿no? Porque la 18.000 es la que te dice cuáles son los documentos, cuáles son las políticas, cuáles son los programas, todo en sí. Cómo tienes que armarlo. Y la 45.000 es la que te dice, bueno, este programa te va a servir para esto de aquí y lo de acá. O sea, hay que utilizar las dos, porque si solamente te basas en la 45.000, puede que haya algún tipo de dificultad.
Justamente en la integración de los sistemas, o sea, para ya establecer el sistema integrado de gestión, justamente ya en lo que es la integración ya no se utiliza las OSHAs, las 18.000. 18.001, En Laura. esta, claro, en esta ya te exige que se utilice la ISO 45001 por el tema de la integración, porque si bien es cierto, las OSHAs no vienen con la estructura de alto nivel. Entonces, justamente eso yo les recalcaba a los chicos. Si bien es cierto, las empresas que tienen la 18.001 sí pueden seguir trabajando. Tienen hasta de 4 o 5 años pidiendo prórroga para que ellas puedan, trasladarse todos los procesos a la 45001. Sin embargo, cuando ya, como la materia misma nos exige sistemas integrados de gestión para integrar, ya no es permitido que se mantengan las OSHAs, sino que ya tengan la 45001 establecida dentro de la empresa. Entonces, si bien es cierto, ahora ya en el 2020 esa salió en el 2018, realmente ya han pasado 2 años y casi la mayoría de empresas internacionales, nacionales no tanto, pero internacionales ya han migrado a la normativa. Entonces, sí, justamente vamos a ver un poco más adelante todo lo que estamos viendo, las similitudes entre las tres y vamos continuando un poco. Aunque como te digo, he revisado la 45.000, pero me parece que la 18.000 es la que me da todas las herramientas, ¿no? Y la 45.000 tal vez es como aprenderlas a utilizar la 18.000. Supuestamente lo que yo... Sí, Sí, supuestamente lo que justamente es porque como antes tenían implantada 18.000, es un poco más, creo que estas tres, las tres normas tienen su propia norma para poder implementar donde están los documentos, porque si nos basamos justamente a lo que dicen, la 18.000 ya es lo que es la implantación, pero también hay una normativa para implantar esa norma, o sea, es la norma, implantar la norma. Entonces, en esto de la 9001 es la 9000, en el caso de la 45001 es la 45000, que son las normas para implantar la norma ISO. Entonces, ahí viene la normativa en la cual me indica cuáles son los documentos, procedimientos, toda la documentación que se va a levantar. Claro, la familia 45.001 creo que es medio ambiente, ¿no? La no, 45.000. esa es la 14.001. La 45.000. No, esa Sí, es la 14.000. La 45.000. Sí, esa es la 14.000, la de medio ambiente Sí, es 14.000. La de 14.000 medio ambiente. Todo lo que viene detrás de 14.001, 14.004, son normativas, son familias. Las dos tienen, la 9.000 casi tiene pocas a comparación de 14.000 y la 45.000. Listo, te dejo entonces con las clases. A ver, veo que me faltó Gabriela y no está María José. 2 faltan, ¿no? Listo. ¿Me confirmas, por favor, Dayana, si ya estás de hospedadora? Porque pensé que ya te di de hospedadora. Todavía no, porque sigue grabando. Ah, ya, entonces eres la que está acá abajo. ¿Seguro? ¿No te he puesto de hospedadora? No. 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 Tiene que tener primero la grabación. A ver.